Continuamos en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, el tema del petróleo comienza a preocupar a los países importadores, fundamentalmente, como es el caso de República Dominicana, que es una pequeña economía abierta al mundo, que es importadora neta de petróleo y sus derivados. Digo esto porque ahora mismo la OPEP, fundamentalmente Arabia Saudita, la OPEP Plus, donde está incluso Rusia, también forma parte, en el caso de Arabia Saudita, que es el líder indiscutible de la OPEP, forma parte de los BRICS. Entonces aquí hay una estrategia también regional o al interior de este esquema de integración comercial, donde ellos se están moviendo, no solo buscando favorecer todo el tema de su intercambio comercial, sino también el de sus socios comerciales. Estados Unidos hoy no puede salir digamos, a pelear o a tratar de reducir el precio del barril de petróleo poniendo en el mercado sus reservas estratégicas porque las mismas están en niveles muy bajos en términos históricos. Entonces la OPEP sabe esto y mantiene este precio del barril de petróleo, tanto el Brent como el precio del crudo de Texas, que es el que sirve de referencia para el precio de los derivados en el mercado interno de República Dominicana, y lógicamente esto va a implicar con una menor producción un mayor retorno digamos, a todo el tema de su balanza comercial por cada barril de petróleo vendido. Y bueno, eso es parte de lo que estamos viendo y es toda la batalla geopolítica en esta fragmentación económica global que había advertido el Fondo Monetario Internacional y que está ocurriendo. Entonces, en el mundo ya estamos viendo que los países que no producen petróleo están teniendo que enfrentar de forma más compleja esta fragmentación económica global y el tema de la inflación, que aunque la mayoría de países o de bancos centrales a nivel del mundo están peleando contra ella y están teniendo una batalla hasta este momento un tanto exitosa, pues todavía hay cierto temor a una reversión al tema de la inflación. Por eso es importante que el gobierno dominicano pues mantenga el subsidio a los derivados del petróleo para evitar una reversión en la inflación y así, lógicamente, pues no seguir afectando o evitar que se afecten más las personas de menores ingresos o los quintiles de menores ingresos. Los más vulnerables se ven muy impactados por el tema de la inflación. Pero vamos a ver, señor director, qué ha pasado en la eurozona, que es un país o es una región que es importadora neta de combustible. Algunos países producen, pero la eurozona como un todo es importadora neta porque consume más de lo que produce en términos del petróleo y sus derivados. Y lógicamente este aumento de precios junto con el aumento de las tasas de política monetaria que impacta a la tasa de interés está drenando el crecimiento económico. Vamos a ver, señor director, una lámina, a ver cómo está. Aquí tenemos la producción industrial de Alemania. Fíjense que está en menos 0.8%. Esta producción industrial, tenemos que decir, y ustedes lo saben, pero lo repetimos siempre, que Alemania es, digamos, el motor de la zona euro y es una potencia a nivel industrial, una potencia global. Y lógicamente cuando usted ve que la producción industrial alemana está en territorio negativo, eso habla de que se ha caído no solo la demanda interna, sino la demanda por bienes industrializados producidos en Alemania desde el resto del mundo o para el resto del mundo. Entonces, aquí estamos viendo con este gráfico cortesía de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, economista mexicana digamos, de referencia obligada a la hora de economía internacional. Aquí estamos viendo lo que está pasando en Alemania con la producción industrial en el día de hoy que continúa en terreno negativo. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver el impacto de esto en la eurozona. Miren aquí, la eurozona, digamos que se salvó en tablita de comenzar la cuenta hacia una recesión porque tuvo un crecimiento trimestral de 0.1%, prácticamente cero.
pero en terreno positivo ligeramente, y lógicamente que se aleja un poco, por lo menos en este trimestre, del fantasma de la recesión que ha estado tocando a la puerta. Incluso en el último trimestre del año pasado, pues fue negativo. Sin embargo, los 2 primeros trimestres de este año, la eurozona ha tenido un crecimiento pírrico, casi cero, pero en terreno positivo ligeramente, lo que, repito, la ha librado de que sea una recesión, al menos en términos técnicos, ¿no? Pero ahí está la eurozona. Pero vamos a ver qué ha pasado entonces en Estados Unidos, que parece que ocurre algo completamente distinto. Miren aquí las nuevas solicitudes de apoyo al desempleo. Se han reducido, pasando a tan solo 216,000 en esta primera semana de septiembre, distinto a la última semana de agosto. Y lógicamente, vamos a ver la última semana de agosto y la primera de septiembre. Y estamos viendo que el empleo en Estados Unidos sigue creciendo, porque fíjense cómo desde julio, desde agosto, que alcanzó a 250,000 las nuevas solicitudes de apoyo por desempleo, ha venido reduciéndose esa solicitud de apoyo al desempleo. Eso quiere decir que el mercado de trabajo está dinámico, fundamentalmente en el sector de los servicios, y la economía de Estados Unidos está en pleno empleo, porque el desempleo está en 3.5, 3.6, muy por debajo de ese 4% que es, digamos, la referencia para decir que una economía está en pleno empleo, en el caso de los Estados Unidos. Entonces, mientras la eurozona se está viendo muy afectada con un crecimiento trimestral de 0.1%, una caída en el empleo, en el caso de España y otros países como Francia y Alemania, la otra cara de la moneda es los Estados Unidos, que están teniendo un desempeño importantísimo en su mercado de trabajo y unas expectativas de crecimiento económico por encima de lo que se proyectaba originalmente. Esto es fundamental para entender lo que está pasando, y eso, ojo, hay una alta correlación entre el desempleo o la reducción o el aumento del empleo, para ponerlo del otro lado de la moneda, en el sector servicios en los Estados Unidos, con el envío de remesas en Latinoamérica. Entonces, aquí ustedes están claramente viendo que en la medida en que la solicitud de apoyo a desempleo siga cayendo, lo que está diciendo es que crece el empleo, y hay unas expectativas importantes de que las remesas a República Dominicana superen los 10,000 millones de dólares. Así que vamos al piso, señor director. Esto es relevante, tener este tipo de análisis, porque si bien es cierto, por un lado, vemos la presión que ejerce el precio del barril de petróleo y sus derivados, que va a implicar que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES esta semana vuelva a destinar recursos para subsidiar el precio de los derivados del petróleo, los principales fundamentalmente, y evitar que los precios internacionales se transfieran a los precios internos y afecte la inflación. Y la estrategia de coordinación macroeconómica exitosa que ha llevado el gobierno dominicano o las autoridades dominicanas, lideradas por el Banco Central y acompañadas por el Ministerio de Hacienda, con subsidio a los combustibles fundamentalmente, y también a la tarifa eléctrica y algunas materias primas que están vinculadas directamente con la producción de alimentos. Quería decir todo esto porque es importante que las autoridades comiencen a decirle a los ciudadanos la dificultad en materia fiscal y en materia macroeconómica en sentido estricto de mantener la paz social y la convivencia pacífica en momentos donde ha tenido que enfrentar tantos choques económicos, primero por la pandemia, luego por el shock inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania, y ahora con esta fragmentación económica global
y esta geopolítica que está agrupando de un lado a los países del BRICS que han acumulado nuevos socios, como es el caso de Arabia Saudita, el líder de la OPEP, y que con esta nueva estrategia, la OPEP, liderada por Arabia Saudita, ha decidido recortar la producción de petróleo en lo que resta del año, empujando o presionando al alza el precio del barril de petróleo. Repito, esto es una estrategia que están llevando a cabo los países productores de petróleo ante la imposibilidad de que Estados Unidos siga drenando sus reservas estratégicas y poniéndola en el mercado para tumbar el precio internacional del barril de petróleo. Estados Unidos tiene unos niveles de reservas estratégicas muy por debajo del promedio histórico y ya no se va a seguir arriesgando, drenando sus reservas estratégicas para ser solidario con los países importadores de petróleo, como en el caso de la República Dominicana, porque también ellos como productores, aunque en términos estrictos importan más que lo que producen, pero de alguna manera esto también les beneficia, sobre todo en temas que tienen que ver con el gas de esquisto y otros elementos que están contribuyendo bastante a mejorar su intercambio comercial, aumentando las exportaciones del petróleo y sus derivados. Así es que quería hacer este comentario porque es altamente probable, repito, que las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES destinen recursos nuevamente, como lo han hecho en las últimas semanas, para cubrir el subsidio a los derivados del petróleo y evitar que aumenten de precio. Así es que nosotros, los consumidores de petróleo y sus derivados en el país, tenemos más de un año viviendo en una burbuja en materia de precios, porque los precios internos están muy distantes de los precios internacionales. Eso está teniendo un costo fiscal. Por eso las autoridades tienen que decirle a los ciudadanos lo que está pasando, constituir un vocero y decir, miren, hay un relato en materia energética que nosotros nos estamos, encargando desde el año pasado. Esto tiene un costo a nivel del déficit fiscal, pero entendemos que es necesario para mantener la paz social y la convivencia pacífica. Ese tipo de relatos son necesarios en estos momentos donde hay otros temas vinculados al servicio eléctrico que está teniendo problemas y que está generando cierta urticaria en la ciudadanía. Es bueno también hablar de un relato del esfuerzo fiscal que se ha tenido que hacer para mantener invariables los precios del petróleo y sus derivados en el mercado doméstico.